Muy buenos días, buenas tardes ya. Les damos la bienvenida a un programa especial que a partir de hoy vamos a estar haciendo el día jueves, viernes y sábado con los candidatos a presidentes municipales por el municipio de Durango. Y en esta ocasión agradecemos la presencia del candidato de Acción Nacional, Jorge de Salum del Palacio, al cual, como siempre, le damos la bienvenida. Gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos. Muchas gracias. Bien, pues el objetivo de estos programas es conocer más a fondo cuáles son las propuestas que tienen los candidatos, qué han encontrado en las campañas, cómo visualizan el futuro del municipio, en fin, una serie de comentarios, y desde luego los invitamos a que platiquen con nosotros por medio del chat y le haremos las preguntas que ustedes consideren pues pertinentes, de interés hacia, en este caso, el candidato del Partido de Acción Nacional. Pues yo empezaría preguntando cómo va la campaña a 7 días de que se cierren, son 7 días, ¿no?, de que se cierren las campañas. Así es. ¿Cuál es tu percepción en el sentido de que a los duranguenses, cuál es el problema que más les aqueja, el que más piden a los candidatos, en este caso a tu persona, en los recorridos que has hecho? ¿Qué es lo que más demandan en este momento? Pues mira, sí hay, Jorge, algunos muy puntuales en términos de lo que al ayuntamiento le corresponde proveer, pero yo creo que de fondo hay uno que a mí me llama mucho la atención y es la falta de confianza que la gente tiene en los políticos y en sus autoridades. A nivel nacional, ¿verdad? A nivel nacional, y políticos aparte, y partidos, sin distinción tal vez de partidos. A veces la gente no hace una diferencia entre quién los está gobernando y si ha sido bueno o malo. Nos ve a todos igual. Los comentarios son muy recurrentes en ese sentido y a mí me parece que ese es el reto principal en todo caso de quien gobierne un estado, un municipio o el propio país, es recuperar la confianza de los ciudadanos, y esto básicamente se da precisamente por la percepción que tiene la gente de varias cosas. Toca en principio el que los funcionarios o los políticos lleguen a los puestos a enriquecerse, es decir, esa percepción de que los puestos sirven como instrumento no solo para los funcionarios, sino para familiares, amigos, etcétera, para enriquecerse. Segundo, de que solo llegamos a prometer en las campañas y luego ya en el ejercicio de la función no se cumple o la gente percibe que no se cumple. Y eso ha generado pues un ambiente de desconfianza que a su vez, bueno, lleva a otros escenarios, como es el hecho de no querer participar, de no querer votar, de tener una sensación a veces de abandono social en ese aspecto. Entonces a mí me parece que sí, el reto principal tiene que ser recuperar la confianza. En problemas puntuales yo te diría, Jorge, que destacan dos. Primero es, y no necesariamente en ese orden, pero primero, sí, el tema de la falta de seguridad sigue siendo en todos los barrios y colonias el más recurrente. Y ahí no hay tampoco una diferencia entre colonias de clase alta, media, baja, etcétera. Ahí la falta de seguridad es un tema frecuente. El hecho de que la policía pues nunca esté presente de manera preventiva. Segundo, que no atienda llamados, por ejemplo. Y tercero, la desconfianza también que existe hacia los propios policías. Y la gente a veces no quiere ya ni siquiera llamarla. No que no vaya, sino que a veces ni siquiera eso. Entonces creo que debe ser en cualquier proyecto de gobierno, también en el caso de Durango, pues una de las prioridades. Y el otro, que finalmente el ayuntamiento tiene una responsabilidad lateral, porque es un problema de todos los órdenes de gobierno y de todos los ciudadanos en todo caso, es pues la falta de oportunidades, la falta de crecimiento, la falta de empleos y sobre todo también quienes tienen empleos pues que los consideran mal pagados. Yo diría que en términos muy generales, porque desde luego hay una gama muy amplia de solicitudes dependiendo de los lugares, pero yo destacaría en principio esos dos. Sí, a mí me gustaría saber cuál es la propuesta a los jóvenes. Y voy a decir por qué. Independientemente que es un sector a nivel nacional importantísimo, en Durango, del padrón de 1.183.501 electores, el 29.44% son jóvenes entre 18 y 29 años. Y un 23.03% son entre 30 y 39 años. Quiere decir que el gran porcentaje del padrón electoral, el que va a definir la elección, se percibe que son los jóvenes. ¿Cuál sería
una propuesta, ¿cuál es tu llamado a los jóvenes en esta campaña? Pues mira, es precisamente en este sector, Jorge, en donde a lo mejor más encontramos esa falta de interés en participar socialmente y cívicamente. Yo creo que aquí la propuesta tiene que ser, digámoslo así, matricial, es decir, tiene que tener varios componentes y debe de incluir a los jóvenes prácticamente en todos los componentes y en todas las áreas del ayuntamiento. No podemos decir, vamos a generar empleos para ellos, porque luego alguien podrá decir, oye, y espacios deportivos, oye, y temas de adicciones, ¿cómo los vamos a manejar? O vivienda para jóvenes recién casados, madres solteras, etcétera. Es un problema muy complejo, muy amplio, en donde incluye a todos, y aquí nosotros queremos precisamente en ese ámbito, pues hacer una propuesta que finalmente intente primero generar para todos, no solo para los jóvenes, pero de manera muy puntual, en Durango un lugar que les sea atractivo para vivir. Y esa atracción tiene también varios componentes, desde el aspecto urbano en sí mismo, hasta también la posibilidad de encontrar en Durango pues oportunidades de desarrollo, oportunidades de recreación, oportunidades de capacitación, de educación, y ahí todos tenemos una responsabilidad. En el caso puntual también del deporte hay algunas propuestas, pero sí me parece que son temas que tienen que abordarse de manera general. Yo aquí te diría, tenemos algunos proyectos en el caso del desarrollo económico, en donde ahí yo estoy asumiendo también que el ayuntamiento no puede llegar y ser y ofrecer como tal resolver un problema tan complejo como es el desempleo, que tiene varios componentes, pero sí en el caso particular de los jóvenes me parece que es un sector que por sus características, es decir, que no, algunos de ellos recién egresados, no tienen una experiencia previa, tienen un proyecto pero no tienen manera de financiarlo, ahí sí tenemos que abrir un área en donde podamos a esos jóvenes recién egresados con proyectos específicos, ser en el ayuntamiento una ventanilla que los ayude primero a canalizar esos proyectos, que no necesariamente es financiamiento, puede en algunos casos tener otros componentes, pero sí queremos ser un instrumento, por ejemplo, de financiamiento. No necesariamente bajo el esquema que se ha venido haciendo ahorita de que el ayuntamiento les preste 10,000 pesos que a lo mejor no les ayudan como tal de manera suficiente para un proyecto más completo, pero sí, por ejemplo, lo que han hecho otros ayuntamientos es convertirse en garantes o en garantías ante instituciones de crédito de primer piso para que las instituciones puedan a su vez darles acceso a los estudiantes a proyectos productivos y poderlos financiar, y el ayuntamiento simplemente sirve como un aval, y eso genera también una actitud de responsabilidad ante los, digamos, compromisos financieros que se contraen, porque actualmente todos estos esquemas que provee el ayuntamiento se ven casi como apoyos a fondo perdido, es decir, ni el ayuntamiento es el correcto para prestar, no es una institución financiera, y la gente siente que pues es el gobierno, así que pues igual no le pagamos, no lo gastamos, no lo comemos, etcétera, y aquí me parece que tenemos que generar, cuando menos en ese aspecto, una cultura diferente. Pero el tema de jóvenes sí hay que verlo de una forma como el de las mujeres, el de los ancianos, de una forma más amplia, matricial diría yo, en donde en todas las áreas del ayuntamiento tengamos actividades, programas o circunstancias que puedan de alguna forma resolver cada una de estas. Bien. Antes de pasarle aquí la palabra a nuestros compañeros que están acompañándome en esta entrevista, Alicia Rodríguez y Mariano Cervantes, vamos a empezar a dar aquí a conocer algunas preguntas que nos están haciendo las personas que nos están viendo y escuchando. Nos preguntan, me gustaría saber si usted va a ser más consciente con eso de los retenes que están en exceso. ¿Será cuáles retenes los Sí, los antialcohol, yo supongo, sí. Pues bueno, esa es una buena pregunta, es un buen tema. Yo creo que los retenes cubren una función importante, que es el evitar que haya accidentes, pero efectivamente sí han sido, sobre todo en esta última etapa de esta administración, porque creo que al principio no era tal, los problemas han sido mal manejados. Es decir, ya hay la sensación de que en muchos casos, bueno, no existen ni los instrumentos para determinar el grado de alcoholismo que puede llevar una persona, y además, pues, algunos señalamientos que puede haber corrupción ya en este tipo de esquema. Nosotros aquí estamos proponiendo sí que permanezcan estos retenes como instrumento para disminuir accidentes a gente que va conduciendo en estado de ebriedad. Pero primero tienen que ser, la determinación del grado de alcoholismo que tiene una persona tiene que ser determinada con métodos pues médicos y mecánicos, digamos, un alcoholímetro, un instrumento de medición que permita de manera profesional medirlo. Segundo, vamos a invitar también a convocar la presencia
de la sociedad civil, tal vez de asociaciones de padres de familia, que puedan ser testigos presenciales de cómo se llevan a cabo estos retenes. Y tercero, que me parece importante también hacerle una invitación a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que los presencie. Queremos que estos retenes tengan, digamos, la transparencia y además la garantía para la gente de que son bien utilizados y que el único propósito que se tiene pues es disminuir los accidentes. ¿No habría influyentismo en el caso? No, bueno, agarren a alguien ahí, mira, yo creo que un periodista o un político. Fíjate que un modelo exitoso, Tocayo, ha sido el del DF, ¿verdad? Y ahí hemos visto todo tipo de personajes, ¿verdad? En esta circunstancia, y me parece que si se ha podido hacer en otros estados y municipios, aquí en Durango podemos mejorarlo mucho. Sí, Alicia. Ahora, ¿cuál será el principal problema que usted detecta en el municipio de Durango y cuál es su propuesta como candidato para resolverlo? Pues mira, Alicia, es precisamente lo que yo comentaba, el de seguridad, me parece que es el primero en el que tenemos que empezar a dar resultados. Y ahí nosotros tenemos un plan de 4 etapas que concluiríamos a lo largo de los 3 años. Es decir, no estamos ofreciendo pues que de la noche a la mañana ya resolver el problema de la seguridad, que además también es un asunto complejo y que tiene muchos componentes, pero sí mejorar sustancialmente y perceptivamente para la gente esto. Y en esto primero tenemos que empezar en la primera etapa con un diagnóstico integral de cuál es la circunstancia que vive la dirección municipal, porque hay muchos comentarios. Yo he platicado hasta el momento ya con muchos policías, no solo en la campaña, sino en meses anteriores. Incluso hubo algunas iniciativas y puntos de acuerdo, pronunciamientos míos en el Congreso con este tema. Sabemos que no existe la cantidad suficiente de policías, pero sí necesitamos que ellos tengan primero la capacitación que cumpla las expectativas en ese aspecto. Segundo, el equipamiento. El equipamiento de la dirección y de los policías es muy pobre, incluso hasta en vehículos. Recientemente el alcalde acaba de dar algunas patrullas. Nosotros venimos señalando esto desde el inicio, yo no sé si eso es una respuesta a eso. Necesitamos fortalecer también los sueldos de los policías y además aquellos que ya hayan acreditado sus exámenes de confianza, darle su base. Esto está generando muchísimas inconformidades en la dirección, y además Durango es de los estados con el sueldo promedio de policías municipales más bajo en el país. Entonces, a lo largo de 3 años tenemos que darles a nuestros policías, la garantía de que van a ir mejorando sus condiciones, su equipamiento y su capacidad de respuesta. Ahora, como sabemos que no va a ser posible de inicio incrementar el número de policías, que sí es importante por el presupuesto, Durango tiene yo creo que una tercera parte de los policías que requiere, de acuerdo a indicadores que se usan para estos aspectos. Sí necesitamos mejorar su funcionamiento, y aquí estamos proponiendo nosotros la creación de un departamento que le llamamos de inteligencia preventiva, es decir, no solo buscar que haya más policías, que sería músculo, que anden ahí rondando y haciendo recorridos para prevenir delitos, sino que tengamos un departamento de policías profesionales que puedan, mediante esquemas de investigación, detectar, por ejemplo, en zonas de alta incidencia delictiva, pues bueno, qué está sucediendo, a qué horas están sucediendo los delitos, qué tipo de delincuentes los cometen, a quién han asaltado, a qué horas, cuáles son los grupitos que se reúnen por ahí, dónde están vendiendo lo que roban, en fin. Y en función de esa detección, que es un esquema de inteligencia netamente, podamos entonces sí actuar con el músculo, es decir, con nuestra policía ya, por un lado, formada, mejor pagada y capacitada en eso. Y por otro lado, también necesitamos fortalecer el centro de mando y monitoreo, que es un esquema que en Durango no lo calificamos ya bueno porque nunca ha dado resultados. Sin embargo, en otros municipios es un asunto, el tema de videovigilancia, que ha mejorado, que ha funcionado muy bien. Aquí se inició en la administración 2004, que es en la que yo participé como regidor la primera vez. Actualmente entiendo que siguen teniendo el mismo número de cámaras con que se inició, pero la mitad ya no funcionan. Aquí tenemos primero que reestructurar ese esquema y además incrementar de manera sustantiva, de acuerdo al crecimiento y sobre todo en ciertas zonas de la ciudad, la videovigilancia. Queremos también crear un sistema de videocámaras itinerante, que le llamamos, que es un sistema que se va moviendo de lugares dependiendo también de la incidencia delictiva que se vaya generando en algunas partes. Queremos para las escuelas, que es un sector muy afectado por la delincuencia. Hay grupos ya delincuenciales que se dedican únicamente a robar escuelas porque saben que después de las 8 de la noche se quedan solas, sin velador, les roban las computadoras, los cables de la luz, el cobre, los baños mismos, en fin. Aquí, bueno, pues el ayuntamiento hizo un sistema de cámaras de videovigilancia que le llama CIVE, creo que no ha funcionado, en principio es un esquema muy limitado, a veces se llegan a robar las cámaras.
Nosotros queremos instalar en la Dirección de Seguridad Pública un sistema de monitoreo de alarmas, como el que tienen las casas comerciales que te monitorean tu casa, y nosotros instalar en las escuelas que hayan sido ya violentadas y las que estén ubicadas en zonas de mayor incidencia delictiva, una alarma que sea y pueda ser monitoreada desde la dirección, y en función de eso, pues también al haber una intrusión, poder nosotros acudir. Y el último paso, Alice, es precisamente algo que a mí me parece que puede, si lo hacemos bien, llegar a constituir uno de los emblemas, tocayo, de esta administración, que le llamamos pues un esquema de intervención integral, que incluye seguridad, pero no es la única. Es decir, tomar zonas de la ciudad que por su densidad poblacional, problemática socioeconómica, cultural, podamos intervenir de manera integral y poder primero, en un proceso de detección general, poder determinar cuál es toda la problemática que existe, y aparte las deficiencias de tipo urbano, escuelas, falta de parques, etcétera, y en esas zonas hacer un desarrollo que a lo largo de 3 años pueda mejorar no solo el tema de seguridad, sino la convivencia general y aparte las capacidades de esa zona como una pequeña sociedad. Me gustaría seguir rápidamente pasando algunos comentarios, aunque a ver si nos vamos más rápido. Dice, me gustaría saber, bueno, habla de que justamente en los retenes pues hay abusos, ya se platicó en ese sentido, que los retenes son los abusos los que se cometen, ¿no? Preguntan si en caso de ganar habría gobernabilidad o tendría gobernabilidad con tan solo 6 regidores del PAN. ¿Van 6 en la planilla? Bueno, Van 6, son 10, 6 son del PAN, 4 los aporta el PT y el síndico. Hablan de la gobernabilidad. Pues eso, bueno. Yo tengo mucha confianza en sí, que así va a ser. También dice que qué opina, bueno, ya habló de la policía preventiva, algunas están repitiendo algunas preguntas, sin embargo, aquí adicionalmente nos dice que qué opina de la deuda que le va a dejar el municipio, porque es bastante. Es un lastre, yo lo he mencionado prácticamente en todas las reuniones en donde estoy. El Ayuntamiento de Durango ahora ya está entre los 20 más endeudados del país. Nosotros, bueno, estamos ahí ofreciendo primero un ayuntamiento muy transparente, en donde la gente sepa qué tenemos y cómo lo estamos gastando, y en el caso de la deuda, sí hacer el compromiso de no endeudar a largo plazo el ayuntamiento y disminuir cuando menos en un 20% al final de la administración la deuda que estamos heredando. Bien. Otra pregunta dice, si pudiera cambiar 3 cosas de extrema urgencia, ¿cuáles serían? Bueno, ya se habló de seguridad, ¿no? Esa es una. Efectivamente, yo creo que hay que trabajar mucho en los pavimentos también, y sí me parecen fortalecer las capacidades de desarrollo económico de Durango. Ok. Y otro nos menciona que dentro de sus propuestas le llama la atención lo de los parques, bibliotecas. Sí. Mi pregunta son, ¿de verdad son realizables? ¿No son muy costosas? ¿Y dónde se instalarían? Bueno, unos de estos se instalarían en estas zonas de intervención integral que yo mencionaba. Son parques que se desarrollan muchas veces alrededor de la escuela misma de la zona, en donde se llaman así, pero tienen, bueno, pues todo un sistema, sí de biblioteca, pero de biblioteca digital, acceso a internet también, y además pues un componente ahí que ayude a que no solo los estudiantes de esas escuelas puedan mejorar sus capacidades en estos temas, sino también podamos involucrar ciertos sectores de la sociedad. Sí, desde luego tienen un costo, nosotros estamos simplemente contemplándolos de inicio en estas zonas de intervención integral. Bien. Mariano, aquí mencionan que qué bueno que estamos pasando todas las preguntas. Hay algunas más que vamos a seguir pasando, ¿eh? Hay algunas otras. Sin embargo, a mí me gustaría preguntar algo. Hay proyectos muy interesantes, muy buenos, que se pueden realizar en una administración municipal, pero el problema es que difícilmente va a haber recursos para todos, o por lo menos para lo más importante, es lo que vemos desde acá. Sí, y es correcto. Que cosas muy importantes. Preguntaría, ¿cómo le van a hacer para tener recursos que se necesitan, que quizás es la parte más difícil de administrar? O sea, es fácil gastarlos, pero conseguirlos se me hace que es un problema que va a tener el presidente municipal. Y segundo, ¿cómo ve esa situación de que a veces las administraciones municipales en general le tienen miedo a cobrar el agua, a cobrar el predial, a aumentar las tarifas? No quieren, porque eso les va a generar puntos en contra, les va a generar alguna antipatía. ¿Cómo va a haber una posible, en caso de ganar la presidencia municipal, cómo verían ustedes esa situación? Sí, pues mira, yo creo que todas las preguntas, Mariano, se podrían relacionar, porque finalmente sí, la situación financiera del ayuntamiento, o cuando menos la información que se tiene ahorita no permite, pues de alguna forma, ver
cómo podríamos con los recursos existentes atender las necesidades. Es decir, no la tenemos porque no ha habido transparencia. Yo soy diputado y se supone que tengo la responsabilidad de verificar las cuentas públicas de los ayuntamientos y del Estado, y la verdad es que en estos 3 años no tuvimos información. Lo que sí sabemos es que el ayuntamiento tiene muchos problemas económicos, financieros, pero yo en lo personal, la verdad me llama mucho la atención que un ayuntamiento que tiene ahorita ya casi un presupuesto de 2,000 millones de pesos con los ingresos adicionales que cada año recibe, tenga que estarse endeudando por primera vez en su historia, por cierto, porque es la primera y única administración que lo han endeudado por 3 años consecutivos, tenga que hacerlo. Yo creo que ahí tenemos que llegar primero a hacer un análisis muy profundo de cuál es la situación, por qué se han venido dando estas circunstancias. Segundo, sí, eficientar el gasto. Yo creo que ahí hay circunstancias que a mí me llaman la atención. Vamos a gastar lo que tenemos, es decir, no vamos a hacer una administración irresponsable, pero lo vamos a hacer de manera transparente. Y si tú te fijas, Mariano, por ejemplo, en el caso de seguridad pública, yo fui pues muy puntual en decir, no vamos a incrementar el número de policías porque no tenemos presupuesto. Necesitamos hacerlos más eficientes creando un departamento de inteligencia, que eso no necesariamente es costoso, eso requiere estrategia y requiere ciertos perfiles. Todas nuestras propuestas de alguna manera han tenido ese componente de cuidar precisamente que el aspecto financiero sea realizable. El sistema de intervención integral se va a hacer con los recursos y con las direcciones que ya existen y que simplemente van a ir a trabajar en una zona determinada previo un diagnóstico. En donde sí hay propuestas que pueden generar una presión financiera, como es el tema de vialidades y de la reconfiguración urbana, ahí los estamos planteando a nivel de gestión, es decir, gestionar los proyectos y los recursos para poder proponer esa circunstancia. Entonces, un poco sí en el planteamiento estamos siendo muy cuidadosos, pues de no caer también en el populismo de quererle decir a la gente que en 3 años nosotros vamos a resolver todos los problemas y que además vamos a tener todos los recursos disponibles. Yo sé que eso no es posible y nuestra propuesta precisamente queremos que tenga el componente de la responsabilidad financiera. Bien. Nos dicen que en su campaña se ve la ausencia de panistas muy representativos. ¿Por qué? Bueno, aquí hay uno, aquí está uno, por lo pronto, Rómulo Campuzano. Muy representativo. No, pues mira, yo creo, Tocayo, que he tenido al contrario la presencia de todos los panistas, incluyendo todos los representativos locales e incluso nacionales y todos los liderazgos. Yo creo que es una campaña que por primera vez en muchos años tiene una cohesión interna muy valiosa, que yo le reconozco al partido y a sus diferentes liderazgos el poder haberse sumado a mi campaña, pero por otro lado decirte, pues en esta campaña hemos tenido desde el inicio la presencia del presidente Gustavo Madero, estuvo ya Josefina Vázquez Mota, ahorita está aquí la secretaria general del partido, estuvo Ernesto Cordero, estuvo Héctor Larios, que son, bueno, pues las figuras más emblemáticas, más representativas, de más peso en el panismo nacional, y en el panismo local, bueno, está realmente integrado y trabajando prácticamente todos los expresidentes del partido, presidentes estatales, presidentes de comités municipales, liderazgos que tenían muchos años que no tenían alguna actividad en el partido. Yo creo que al contrario, yo me siento muy agradecido con ellos porque la verdad hemos tenido pues un acompañamiento permanente desde el principio. Perfecto. Nos dicen que hay un compromiso en la calle Constitución de apoyarlo más, ya sea, ¿a qué se refiere? Dice, se refiere a vialidad o a la cultural. Hay un compromiso de rescatar la calle Constitución, sí, es decir, sí. El paseo Constitución. Sí, me imagino, pero dice que es un compromiso que hay, ¿no? Bueno, es que cuando yo hablo de rescatar la calle Constitución es pues que sea ahora administrada por el ayuntamiento, porque actualmente la hace y la administra el gobierno del Estado, y que me parece que es totalmente ilógico, ¿verdad? El que el gobierno del Estado tenga bajo su custodia no solo la calle Constitución, sino el Paso del Pueblito, el teleférico, el túnel de minería, en fin. Yo creo que esos son espacios que ciertamente reconocemos la intervención del Estado para haberlos construido, pero la administración pues tiene que ser municipal. O sea, entonces, cuando hablamos de rescatar... A eso se refiere. Sí. Ok. Otra pregunta dice también, bueno, habla obviamente, lo felicita porque en su campaña han venido a unificar en el Estado panistas viejos y nuevos liderazgos, Josefina Vázquez Mota, Cordero, Luis Villarreal, con figuras nacionales, y en lo local hay Puro, Dorador, Bonifacio. Bueno, fue lo que se comentó, sí. Realmente que en ese sentido sí está, ¿no? Dice, ¿creen que la coalición de facto les ayudará?
porque no le restará votos en vez de sumarlos. Y mi pregunta es, ¿qué hace un partido de derecha con uno de izquierda si tiene ideologías diferentes? Bueno, son preguntas que se han venido dando durante me imagino. Sí, durante el proceso, claro. Yo creo que, bueno, efectivamente esto es un ejercicio de sumas y restas, pero me parece que el balance final es positivo. Es decir, creo que la alianza ambos nos ha dado mucho, la gente cada vez la acepta más y cada vez la reconoce como un instrumento que puede ayudar precisamente a ejercer un cambio y sobre todo un contrapeso de tipo político. Y en una administración municipal no hay compromisos de tipo ideológico, realmente son programas muy aterrizables que no tienen ningún componente de esta naturaleza, y el PAN y el PT hemos construido no solo una alianza para ganar, sino también para gobernar. Es decir, el plan de trabajo tiene precisamente la participación de los dos partidos. Hay personajes muy valiosos que ya han sido alcaldes, que tienen experiencia en municipios, en lo legislativo también. Eso ha enriquecido mucho el proyecto de gobierno y yo estoy seguro que con ellos vamos a gobernar también. Bien, pues tenemos muchas preguntas, todavía mucha participación de las gentes que nos están viendo y escuchando. Vamos a hacer un corte y enseguida regresamos con esta entrevista especial con el candidato del Partido Acción Nacional, Jorge Salum del Palacio. Periódico Victoria, el poder de la palabra. Visita www.periodicovictoria.mx. Estamos a la vanguardia tecnológica. Conoce nuestro canal de televisión y nuestra programación con lo más relevante del ámbito local. Entrevistas. Debates y controversia. ¿Cómo se dan esos arreglos, esos asuntos? Deportes. Amigos, buenas tardes. Estamos en su programa Pasión en Directo. Servidor Saúl Mata, acompañado por Abdón Ramírez, le damos la más cordial de las bienvenidas. Sociales y espectáculos. ¿Qué le dirías a los jóvenes, a los niños? Y nuestra barra de opinión con reconocidos analistas. Las entran los conflictos, pues arreglarlos. Victoria TV, el poder de la palabra. Bien, continuamos con este programa especial entrevistando al candidato del Partido Acción Nacional, Jorge Salum, candidato a la presidencia municipal de Durango. Y bien, yo voy a dar lectura a la participación de los que nos están viendo y escuchando. Me preguntan que qué hará en el municipio para combatir el duopolio cervecero. Y es que la industria restaurantera y de bares no puede estar vendiendo solo a dos, me imagino que dos empresas, que son quienes sí pueden pagar patentes de hasta 200,000 pesos. Yo traigo el proyecto de una cervecera local y de permisos eran casi 1,000,000 más lo que cuesta la maquinaria, y así cómo puede crecer uno. Entonces, hay alguien que fabrica
cerveza. Sí, aparentemente es un fabricante de cerveza y qué bueno que haya ese tipo de iniciativas y ojalá y también en la parte económica también podamos fortalecerla, pero sí en la parte regulatoria, digamos, de lo que tiene que ver con las licencias, ahí, bueno, siempre ha habido una queja siempre de ese duopolio que existe, que por cierto, bueno, en el país prácticamente nomás hay dos compañías, ¿verdad? Pero sí lo que ha generado un problema es la concentración de patentes y la dificultad para particulares de accesar a ellas. Ahí nosotros hacemos una propuesta que me parece que puede ser interesante, porque sí hay muchos negocios que sin tener la capacidad de comprar una licencia por ser negocios pequeños y que puedan tener a lo mejor, por ejemplo, un componente tipo turístico, etcétera, sí debieran tener una alternativa. Aquí nosotros estamos también proponiendo implantar el esquema de permisos, es decir, que no tengan que comprar una patente que cuesta muy cara y que a lo mejor si el negocio no funciona, pues ya ahí se queda la patente, no la pueden transferir, sino que el ayuntamiento pueda decir, te doy un permiso para venta de bebidas por 6 meses o por un año, y al final de ese tiempo se termina y tendrás que renovarlo bajo ese esquema. Eso también le permite o le permitiría al ayuntamiento, si considera que ese negocio no está cumpliendo con la reglamentación municipal, simplemente no darle el permiso. Con la patente es diferente porque ahí ya es un título de propiedad, que el señor paga su refrendo y legalmente tiene el derecho a seguirle ejerciendo. Entonces aquí queremos proponer un esquema que simplemente otorgue permisos y que permita a algunas empresas, pues no solo tener la posibilidad de vender, sino además no estar obligado con una cervecera, sino hacerla con cualquiera. Bien, le mando un saludo aquí al candidato. Gracias. Y manifiesta que si cree que el Instituto Estatal de Participación Ciudadana, electoral, ¿verdad? Y de Participación Ciudadana, organizará un debate. Yo espero que sí. Yo lo manifesté desde hace ya algunos días. Pero ya falta poco tiempo, ¿no? Son muy Es pocos difícil, días. ¿no? Pues yo creo que lo dejaron llegar a este espacio precisamente para tal vez utilizar ese argumento de la falta de tiempo. Y es una lástima de veras que no hayamos tenido, si es que no lo tenemos, pues una oportunidad de contrastar ideas y además pues vernos interactuando juntos. Hubo un ejercicio que hizo Coparmex, que si bien no era debate, pudo haber sido también útil en ese aspecto. No acudió el candidato del PRI. A mí me parece que sí sería importante que estos ejercicios se realizaran. Bien. Están de Monterrey, nos están mandando un mensaje de un saludo aquí al candidato y que van a viajar desde allá para venir a votar a Durango. Qué bueno, ¿sí? qué bueno. Bueno, a verlo así, Alicia, antes de que Okay. sigamos con las preguntas. Preguntarle la propuesta en materia de turismo que tienen para el municipio de Durango, porque es algo que no se explota. Sí, qué bueno que me preguntas eso, Alicia, porque precisamente dentro del desarrollo económico que nosotros queremos impulsar es fomentar pues una área de turismo en donde creemos que Durango puede ser y tiene mucho potencial para ser un destino a nivel nacional y seguramente eventualmente internacional para el desarrollo de deportes extremos ecoturísticos. Durango tiene 10,000 kilómetros cuadrados con un paisajismo importante, con una geografía muy bonita que me parece que sería muy atractivo para este tipo de circunstancias, de deportes, y ahí el municipio quiere ser facilitador precisamente para este desarrollo. Estamos incluso proponiendo la creación de un tren de Durango-Tinapa, que es un trayecto de 40 kilómetros aproximadamente, la gestión precisamente porque eso tiene que darse incluso a nivel federal para el uso de la vía, el financiamiento y además generar un corredor también desde Otinapa hasta Zaragoza, que es un poblado todavía del municipio de Durango, donde podamos también, alrededor de todo esta geografía tan bonita que tiene el municipio, potenciar a Durango en ese aspecto. Claro. Sí. Ahorita alguien de los que están en el chat hacía un comentario que me llamó la atención y tiene que ver con lo que yo quiero preguntar. ¿Cómo sería una administración municipal donde el presidente, el alcalde, pues no tiene una mayoría completa, digo, en alianza sí, ¿verdad?, pero real, auténtica en el cabildo, y que aparte el gobernador del estado no es de su partido y el presidente de la república no es de su partido? ¿Cómo podría ser eso? Pues mira, yo creo que eso es un ejercicio que ya hemos vivido como país y se vive en muchos municipios y que no debemos de tenerle miedo a la pluralidad. Yo estoy totalmente dispuesto a siempre tener la mano extendida y la posibilidad de dialogar para contrastar pues prácticamente cualquier propuesta que tengamos que plantear en el ayuntamiento. Yo creo que la pluralidad bien manejada es muy benéfica para la sociedad, genera equilibrios, genera contrapesos internos, y lo que tú planteas me parece que lejos de ser una desventaja, cuando se es bien llevada, cuando se tiene la intención de hacer un ayuntamiento honesto y de trabajo eficaz,
no debe causar mayor problemas. Es un tema de acuerdos, yo espero que así sea, y yo estoy en la mejor disposición de construirlos. Bien. Nos están preguntando que una de las propuestas que hizo el candidato del PAN es la ampliación de la avenida Nazas. Sí, dentro del desarrollo urbano y para mejorar... ¿Y en qué consiste, dice, y de qué lado sería, Es ya que la familia vive sobre esa avenida? Mira, es la gestión. Este es de los temas que yo mencionaba ahorita con Mariano, que tendríamos que analizar primero la viabilidad financiera y luego urbana para mejorar precisamente todo el esquema de flujo, sobre todo vehicular. Y ahí se hace un embudo que nos está permitiendo la circulación de Francisco Villa hasta Circuito Interior, y ahí estamos planteando la posibilidad de hacer una ampliación de esa avenida para que tenga carriles de ida y de regreso, precisamente desde Dolores del Río hasta 5 de febrero. Bien. Sí, Alicia. Ok, bueno, preguntarle, le voy a hacer una serie de preguntas cortas y me responde usted también en esos mismos términos. ¿Qué hacer en el tema de los baches? Un programa permanente, aunque sea restringido en temas de recursos, pero que sea permanente y que podamos atender este programa de esa forma. ¿Cómo eliminar la prostitución en la vía pública? Pues primero generando condiciones de sanidad y salud, que eso hay que fortalecerlo, el ayuntamiento lo ha hecho, pero por otro lado, sí restringiendo los espacios en donde se tenga que ejercer esta actividad. ¿Cómo acelerar la reubicación de las ladrilleras? Aquí me parece que es un tema de acuerdos, pero también de voluntad política para hacer un ejercicio de poder. Los ladrilleros han tenido ya una etapa muy larga de posibilidades de reubicación. Me parece que sí es un momento también de, junto con ellos, buscar ya alternativas, comprometernos a que en los 3 años de veras podamos alejarlas de la mancha urbana. ¿Cómo mejorar la convivencia familiar? Bueno, aquí yo creo que lo que tenemos que fortalecer son los espacios públicos, pero también el programa que nosotros estamos hablando de reconversión integral o de actuación integral tiene en mucho ese propósito, que en esas zonas, debido a una reestructuración social interna, podamos también fortalecer la convivencia familiar mejorando sus espacios. ¿Cómo regular las redes sociales? Bueno, es un tema que para el municipio tal vez no esté en el ámbito de Claro. su competencia, ha sido incluso difícil en otros ámbitos. A mí me parece que lo que tenemos es simplemente que abonarle a un uso responsable de ellos. ¿Cómo eliminar la corrupción en el ámbito público? Lo primero que se necesita es voluntad de quien dirige. Yo creo que siempre cuando hay espacios a la corrupción tiene que haber también alguna cierta complicidad o cuando menos tolerancia de quien dirige. Yo creo que tenemos que empezar por ahí. De mi parte estoy totalmente comprometido a que todos los espacios donde pueda haber corrupción dentro del ayuntamiento, pues tener una actuación permanente para disminuirla. ¿Se puede erradicar la impunidad? No sé si el concepto sea erradicar, me parecería muy ambicioso, deseable desde luego, pero sí es importante buscar cada vez disminuirla de manera permanente. ¿Cómo cumplir todos los compromisos de campaña? Haciendo compromisos que sean logrables y que sean responsables. ¿Cómo mejorar los tiempos de campaña? Yo creo que tenemos que mejorar los tiempos, pero también tenemos que mejorar aspectos como el uso y el gasto de los recursos en campaña. Los tiempos son cada vez menores, esta es la campaña más corta que hemos tenido y me parece que ahora la asignatura tiene que estar más en función de vigilar los recursos que se gastan. ¿Cómo apoyar a los afectados por la sequía? Pues tiene que haber el tema del campo, sobre todo es un asunto que desde el municipio queremos hacerlo de manera muy intensa desde la gestión. Queremos que el municipio se convierta en un instrumento para los campesinos, agricultores del municipio, para que las instancias que tienen programas que puedan beneficiarlos lleguen a ellos y el municipio sea precisamente ese intermediario que hable por ellos. Muy bien. Yo quisiera, porque están comentando aquí algún tema que siempre ha sido muy debatido, el término de las encuestas. Bueno, pues todos sabemos que es un instrumento para tomar decisiones, pero que bueno, ya se forman parte quizás ya de las campañas, para bien, para mal, unos los critican, otros no. Pero ¿cuáles son los números de Jorge Salum? Si pudiera visualizar algunos días ya de la votación, ¿cómo se siente? ¿Cuáles distritos los ve más competidos? ¿Cuál es la percepción de sentido ya a unos pocos días de la votación? Pues mira, en lo explícito, en las propias misiones que nosotros hacemos a la presidencia municipal, vemos una competencia cerrada
en donde a veces varía de 1 o 2 puntos, a veces abajo o arriba. Sin embargo, sí me parece percibir de manera muy clara que puede existir nuevamente, como ya ha sucedido en otros procesos, un voto oculto que no se esté expresando. Y me parece muy entendible dadas las condiciones de Durango. Ciertamente son instrumentos para tomar decisiones, aunque también ahorita están siendo instrumentos de propaganda política, que me parece que cuando son utilizados de manera sesgada, pues mienten a la gente tratándola de confundir, y eso es lo que me parece pues reprobable. ¿Distritos más competidos? Pues mira, yo creo que estamos dando la batalla prácticamente en todos. Yo veo a los 6 candidatos muy echados para adelante, porque además lo hemos hecho juntos. Esta también ha sido una campaña que ha tenido esa característica. Los 7 candidatos, 6 a diputados y un servidor, hemos trabajado de manera muy conjunta, los he visto chambear muy fuertes. Desde luego que por su geografía hay distritos que pueden ser más complejos, como el Cuarto, en donde tiene el Mezquital, que ese es un asunto pues que luego representa una dificultad, pero yo creo que podemos competir bien con posibilidades en los 6. Bien. A propósito del desarrollo de las campañas y del proceso, de la jornada electoral dentro de ya casi poco más de una semana, ¿tiene el PAN o la estructura de Jorge Salum ya tiene listo todo su aparato para cubrir las casillas, para tener representantes, para acreditar la eventual defensa del voto, para estar ahí vigilando que las cosas se hagan bien? Sí, Mariano, de hecho ayer o antier me parece que el jefe estatal anunció precisamente que ya se habían cubierto el 100% de las casillas en el estado. En el caso del municipio, nosotros hemos tenido la responsabilidad presente de generar las posiciones que nos van a ayudar, ya está todo completo. Sí estamos también trabajando pues de manera muy intensa, porque sabemos que es un día complicado. Esperemos que no se den circunstancias como las que vivimos hace 3 años, con robo de urnas, etcétera, alteración otra vez a la antigüita de muchos esquemas que pensamos que ya se habían erradicado, y para eso, bueno, pues estamos tratando también de alertar y de preparar a nuestros representantes de la mejor manera, pero cuando menos en términos de cobertura ya estamos listos. Sí, hay un tema pues que en el mundo es ya un tema de vida, que es el agua potable. ¿Cuál es la visión del candidato Jorge Salum en cuanto el sistema de agua potable? Híjole, es un tema muy importante, Jorge, y tú lo conoces muy bien, ¿verdad? Y a mí me preocupa mucho, porque sé que en Durango es un asunto que ya adquiere matices alarmantes en algunas zonas, sobre todo, en donde hemos visto colonias que hay veces que duran hasta una semana sin agua, en donde cada vez estamos perforando a mayores profundidades con menor calidad de agua. Seguimos con las redes de mala calidad en términos del desperdicio que se hace desde la extracción hasta la utilización en las casas. Yo creo que aquí tenemos primero que empezar una campaña muy intensa del uso responsable del agua. Primero, tratar de fortalecer nuestras capacidades de tratamiento de agua. Segundo, incrementar la micromedición, es decir, no incrementar los costos, pero sí que la gente empiece a pagar lo que realmente consume, y aparte evitar pues ya toda esa cantidad de desperdicio y esa cantidad de descuentos que se le hacen a partidos y a líderes sociales que debiliten mucho la capacidad financiera del organismo operador para mejorar sus redes y mejorar toda su infraestructura. Muy bien. Sí. ¿Alguna propuesta en torno al cumplimiento de los reglamentos municipales, que ha sido también un problema recurrente? Sí, sobre todo en algunos en lo particular. Yo creo que aquí primero pues tenemos que asumir la responsabilidad de ejercer la autoridad. Mariano hace rato hacía una pregunta en términos, por ejemplo, de responsabilidad financiera o de incremento de impuestos y todo así. Creo que va relacionada, porque a veces precisamente el ejercicio de la autoridad no se hace para no generar descontento social. A mí me parece que tenemos que asumir nuestro papel como autoridad y tomar las decisiones que tengamos que tomar, siempre y cuando, bueno, pues las hagamos con claridad, las hagamos con transparencia y las hagamos buscando que no se transgredan otros derechos. Pero sí me parece que los presidentes municipales y gobernadores, no en aras del capital político personal, deben descuidar precisamente el ejercicio de autoridad y las responsabilidades que les corresponden. ¿Y esto se podría cumplir a través de una contraloría que fuera algo aparte del municipio? Sí, fíjate que ese es un buen tema. Queremos también fortalecer la participación ciudadana, pero yo soy muy cuidadoso cuando hablo de esto, porque luego la participación ciudadana que hemos tenido a veces es inducida, es decir, los gobernantes generan sus propios organismos ciudadanos para que les aplaudan y les digan. La participación ciudadana verdadera es la que surge efectivamente de la sociedad, y ahí nosotros lo que tenemos es ser receptivos precisamente a esa
a esa participación social, nosotros la vamos a alentar, es decir, en todos los espacios de la presidencia donde la gente organizada en grupos, en asociaciones o en esquemas de cierto tipo quiera participar para vigilar recursos, para vigilar programas, etcétera, yo estoy en la mejor disposición, la vamos a alentar y ojalá haya la disposición de la gente para participar. Perfecto. Pues antes de concluir este programa, me gustaría conocer algún comentario, algún punto de interés que te gustaría comentar aquí entre la gente que nos está viendo. Sí, muchas gracias. Adicionalmente, de que se nos ha escapado dentro de la plática que hemos tenido. Gracias, Jorge. Pues mira, decirte, tal vez terminar como empecé un poco en cuanto a que sé que quienes estamos en una actividad como es la política y la función pública tenemos como principal responsabilidad es tratar de manera importante de ir recobrando la confianza de la gente. Y la confianza se recupera pues cumpliendo compromisos, trabajando honestamente, siendo transparentes y tratando pues de estar en contacto con la gente. Yo tengo ya algunos años en esto, a mí me queda muy claro qué es lo que tengo que hacer y debo de hacer, y sí me parece que además en ese sentido pues lo que necesita Durango es una alternancia que genere equilibrios, pero sobre todo que genere contrapesos. En Durango no hay competencia y al no haber competencia, pues quienes gobiernan se sienten con la manga ancha o el cheque en blanco para seguir a veces actuando de manera poco honesta, transparente. Esa percepción de enriquecimiento de los funcionarios en muchos casos es real, la falta de cumplimiento de compromisos también, y a mí me parece que precisamente generando una alternancia que genere competencia, vamos por sí mismo con ese mecanismo a estimular precisamente esta circunstancia. Pero yo en lo personal tengo el compromiso de que si la gente decide que yo sea el alcalde, hacer durante los 3 años un esfuerzo permanente por ir recobrando la confianza de la gente. No quiero que al final de los 3 años la gente piense que yo tampoco cumplí promesas, que fui igual que los otros, que me enriquecí en mi gestión, ni ninguno de los funcionarios. Es un compromiso que estoy haciendo públicamente en todos los escenarios y que sé que lo voy a cumplir. Bien, pues queremos agradecer nuevamente primero a ustedes que nos están viendo y escuchando, y al candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Durango, Jorge Salum, reiterarle nuestro agradecimiento por haber estado en las instalaciones del periódico Victoria, en esta transmisión por televisión en internet, y recordándoles que el día de mañana estaremos también comentando y platicando con otro candidato que aspira pues a la presidencia municipal. Muchas gracias nuevamente. No, el agradecido soy yo, Jorge, siempre ahorita es felicitarte, también felicitar al periódico, porque además en todo el proceso han sido un medio que ha estado difundiendo las propuestas, ha estado comparándolas, contrastándolas. A mí me parece es un ejercicio extraordinario y los felicito por eso, y muchas gracias por permitirme este espacio a mí esta mañana. Que inclusive vamos a concluir con el candidato que gane, recordándole los compromisos que hizo en campaña. Perfecto. Y vamos a darle un seguimiento periodístico, inclusive de varios medios de comunicación. Eso es excelente. En forma mensual, trimestral, para ir evaluando cuál avance tiene en cada compromiso de campaña, y los que no se ve avance se va a mencionar, en fin. Creo que es buen ejercicio, ¿no? Muy bueno, que claro. la sociedad vaya viendo y exija también en su momento que se cumplan esos compromisos. Totalmente de acuerdo, y felicidades por eso. Está de acuerdo. Sí. Entonces, muchas gracias, y los invitamos para que mañana nos acompañen en un programa especial a las 12 del día. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa.